Te habla John Jairo Duque en este tu canal donde se habla de salud mental, familia y derecho. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para los jóvenes, pero para cualquier persona en general. Es cómo asumir una entrevista de trabajo. Rápidamente hablaremos de 3 temas. Y quiero que tengas en cuenta que te hablo de estos 3 temas con el conocimiento desde el ámbito profesional, porque tengo la suerte de haber pasado por cada una de estas etapas como persona, como individuo, pero también como funcionario en cada una de estas etapas. Entonces, no me estoy inventando nada. Aquí lo que yo te estoy diciendo es con conocimiento de causa. Esto es lo que uno como profesional hace y esto es lo que hacen las empresas para seleccionar un candidato para un puesto de trabajo. Entonces, basado en eso, vamos a hablar de los 3 temas. El primero es, ¿qué pasa antes de la entrevista? El segundo punto es cómo responder al entrevistador. Y la tercera es cómo asumir lo que pasa después de la entrevista. Recuerda que en este canal se habla de salud mental y lo que pasa después de la entrevista a veces deja a las personas emocionalmente devastadas. Entonces, la idea es que tú tengas un conocimiento general de cómo se genera un puesto de trabajo, cómo yo debo responder a la entrevista. Aquí no hay muchos puntos, hay solamente 2 puntos esenciales que se manejan dentro de la entrevista. Y el tercero es asumir los resultados de la entrevista, pero sin que te cause daño, sin que te enfermes, sin que tengas un estrés postraumático de 2 o 3 días o quizá una semana porque no lograste ese puesto. Bueno, entonces para empezar con el primer punto, te voy a hablar de qué pasa antes de una entrevista de trabajo. Lo primero es que antes de que tú llegues a la entrevista de trabajo, hay algo que se llama un protocolo que hacen todas las entrevistas, que hacen todas las empresas. A ver, los que hemos diseñado puestos de trabajo, sabemos que lo primero es el presupuesto. O sea, cuando yo, como empresario o como trabajador, necesito un nuevo empleado, empiezo por mirar el presupuesto. Si tengo el presupuesto para cubrir este nuevo empleado que llega. Eso ocurre en cualquier ámbito profesional, en cualquier ámbito laboral. Es conocer, a ver, hay los recursos, necesitamos un empleado, pero entonces miremos primero. Lo primero es la parte presupuestal. Entonces un trabajo no llega así de la noche a la mañana, eso no se inventa, eso hay que llevar, a eso se hace un planeamiento para buscar ese empleado y se empieza por los recursos económicos. Después de eso, de que están los recursos económicos, hay que buscar cuáles son las funciones que va a cumplir este empleado, para qué lo necesitamos. No es que se cree un puesto así, no, hay que mirar para qué y cuáles son sus funciones. Entonces, dentro de esas funciones llega la parte más importante. ¿Cuál es el perfil profesional que nosotros tenemos que buscar dentro de los posibles candidatos? Entonces, no importa si tú eres profesional, tecnólogo o técnico o trabajas en oficios varios, el proceso es el mismo. Pero hay una gran diferencia en cada una de estas cosas. A medida que el trabajo creado es de un nivel más alto, pues las condiciones para seleccionar ese perfil profesional va a ser mucho más complicado. Y tú, como persona que estás aspirando a ese cargo, vas a tener más complicaciones, porque no es lo mismo buscar una persona de oficios varios que, por ejemplo, un contador público. Si necesitamos un contador público, pues necesitamos que tenga experiencia, que no tenga investigaciones,
que tenga una cantidad de cosas que le den un plus, porque de eso va a depender que elijamos un buen trabajador. Si tú vas para oficios varios, probablemente tu nivel educativo no tiene que ser tan alto y además tus compañeros de trabajo, pues es mucho más fácil de que en la entrevista las cosas sean un poco más fáciles. Por eso es importante conocer esta parte. Entonces, quería hacerte un resumen de esta primera parte, que es cómo se hace para crear un nuevo puesto de trabajo. El segundo punto es cómo prepararte para la entrevista. Y aquí quiero yo decirte que lo primero que tú tienes que tener es mucha calma, mucha tranquilidad y tomar la entrevista como algo que no es algo de miedo, algo complicado. Y esto lo digo para las personas que van a presentar entrevistas por primera vez. Aunque usted no crea, uno se va volviendo experto en presentar entrevistas. Y si tú me estás viendo y eres una de esas personas que ha pasado y entrevistas y entrevistas y entrevistas, pues la primera entrevista es más difícil. A medida que va pasando el tiempo, tú vas puliéndote y te vas organizando y vas teniendo claridad y vas sabiendo qué es lo que pasa. Porque definitivamente los nervios en una entrevista realmente son un detalle muy importante. Son detalles que el entrevistador analiza y que también te hacen cometer algunas pequeñas fallas que al final te van a afectar. Entonces, por eso es muy importante que tengas en cuenta que debes estar tranquilo, que debes estar calmado o calmada, estar relajado. Una entrevista es simplemente una pequeña presentación tuya, pero eso no va a definir tu vida, eso no va a cambiar las cosas. Si te contratan bien, si no te contratan, igual. Entonces, el primer punto es saberte vender. Y esto es muy importante, porque tienes una sola oportunidad para demostrar quién eres y qué puedes hacer. O sea, no vas a tener más oportunidades. Hay una pregunta que todos los entrevistadores te van a hacer y es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Esa pregunta siempre va a salir en todas las entrevistas. Entonces, en ese momento, debes empezar por respirar profundo, calmarte, mirar al entrevistador y hablarle relajado y honestamente. Y decirle, bueno, mi nombre es fulano de tal, nombres y apellidos completos. Porque es que ahí empieza la gente fallando. No dicen toda la información completa, no, nombres y apellidos completos. Tu perfil profesional, o sea, lo que tú sabes hacer. Hay un tercer punto que hay que mirar si el entrevistador está, digamos, interesado mirándonos, es decirle la situación nuestra, familiar, dónde vivimos. Estas cosas pueden ser relevantes o no, dependiendo del entrevistador. Pero lo mejor es que tú le des esa información más completa. ¿Por qué? Porque el entrevistador lo que está es mirando ese conjunto armonioso de la persona. O sea, estás queriendo saber a quién van a contratar. Y si yo le digo, mire, yo vivo en tal sector, hago esto, mis padres hacen esto, tan. Y si tienes algún tipo de responsabilidad, pues también lo tienes que decir en ese momento. Esto es importante porque es que cuando tú das la información completa, cuando te dices yo soy fulano de tal, pues de antemano le están dando al entrevistador toda esa información que él requiere para poder saber quién está detrás del puesto. Entonces, por eso es muy importante que tú des la información completa con todos los puntos. Hay una pregunta y es muy
común y es: ¿qué esperas tú de este trabajo? Entonces, aquí es donde tú pierdes o ganas la oportunidad de la entrevista. ¿Por qué? Porque aquí es donde tú vas a explicar cuáles son las cosas que tú esperas del trabajo. Y entonces aquí hay una cosa muy importante, es analizar qué tipo de trabajo voy a buscar yo, qué tipo de trabajo estoy buscando, o qué tipo de trabajo, qué tipo de empleado necesita la empresa. Por eso aquí es muy importante tu preparación previa, o sea, lo que hayas leído, lo que conozcas de la empresa, cuál es el perfil profesional. Y en este caso yo te voy a decir lo siguiente. Si por ejemplo tú vas para una entrevista de trabajo donde las cosas van, es un trabajo de tiempo completo y tú llegas allá y te preguntan qué esperas y dices, no, mira, lo que pasa es que yo espero empezar a trabajar para estudiar, para mejorar, para superarme, tal. Y después dentro de la entrevista te sacan un poquito de información y dices, no, es que yo soy casado o casada, tengo niños, o cuido a mi mamá, o cuido a alguien. Pues realmente ahí en ese momento estás dándole una patada al trabajo. Porque sencillamente, si yo como empleador necesito un funcionario que esté completamente a la disposición del trabajo, pues todos esos elementos que le van a quitar tiempo, que le van a quitar espacio al empleado, pues realmente va a llegar un empleado, una persona joven que no tenga ningún tipo de responsabilidad y que me vaya a brindar mucho mejor tiempo a mí y que se vaya a dedicar concretamente al empleo. Entonces, por eso es importante saber qué decimos y cómo analizamos. Ya, por ejemplo, cuando los trabajos son temporales, por ejemplo, en call center, ventas, donde se buscan personas jóvenes que son trabajos de medio tiempo, que son trabajos que no tienen, digamos, un interés muy general, ya las cosas pueden cambiar. Por eso es importante que usted en estos dos punticos se dé cuenta qué tiene que hacer, cómo va a hablar, porque todo eso va a restar o va a sumar. Y esto hablámoslo dentro de los dos puntos de la entrevista. Ahora vamos a un tercer punto que es cómo enfrentar los cuestionarios. A ver, los cuestionarios, el primero y lo más importante es seguir las instrucciones del entrevistador. El fin de esto es que el entrevistador te da unas instrucciones y lo que quiere saber si tú puedes seguir órdenes, seguir instrucciones. Se necesita saber si el empleado tiene la capacidad de seguir instrucciones. Segundo, dentro de los cuestionarios es leer y revisar el cuestionario antes de responder. Y esto es muy importante porque generalmente mucha gente pierde el cuestionario es porque no lee y no revisa qué es lo que está pidiendo el cuestionario. Hay cuestionarios que sencillamente no hay que responder nada, sino que simplemente es firmar. Pero ¿qué pasa? Lo que está requiriendo aquí el entrevistador es saber qué tipo de concentración tienes. Entonces, por eso quizá las respuestas no sean tan importantes. En algunos protocolos sí, pero en otros no. Entonces, por eso es importante que mires si sabes seguir instrucciones y órdenes y si tienes la concentración. Es que cada uno de estos punticos psicológicamente tiene un fin. Y yo aquí por eso te estoy diciendo estos dos puntos que son supremamente importantes. El tercero es responder todo. Porque es que en esa situación eso tiene un fin. El responder todo indica al entrevistador que estuviste concentrado, así te hayas equivocado, estuviste concentrado y bueno, también es generar en ti un estrés y que tú tengas la capacidad de resolverlo. Recuerda que yo te estoy hablando como psicólogo, como profesional en esta área y yo sé lo que estoy pidiéndote y quiero que ya cuando tú llegues allá a la entrevista lo puedas saber. Esto te da una ventaja sobre el resto porque estás sabiendo para qué es cada una de estas cosas.
Un cuarto punto es la presentación personal. O sea, esa presentación personal va desde tu forma de vestir, desde, o sea, hay muchas, digamos, esto no es de sexo ni de nada, pero hay veces que llegan chachas a hacer una presentación y llegan con ropa inadecuada. O sea, igual en general gente que llega con una presentación que no corresponde al sitio donde está. Entonces eso es muy importante porque tú vas a ser la imagen de la empresa. Y cuando tú llegas a esa entrevista, si llegas con un desfase en la presentación personal, pues de antemano te van a sacar. A ver, yo digo una cosa, una chica que llega, por ejemplo, para trabajos varios, por ejemplo, hacer aseos, todas estas cosas, y llega, esto es un ejemplo, y no significa que todo sea así, pero si llega con las uñas largas, donde va a tener que barrer, donde va a tener que trapear, donde va a tener que tener, y llega con las uñas largas de unos centímetros, pues realmente el entrevistador probablemente no te tome porque vas a sufrir un accidente laboral. O sea, es que dentro de, digamos, la connotación del trabajo hay muchas otras cosas que se analizan, como los riesgos profesionales, los riesgos laborales. Entonces, por eso, lo de las uñas es una cosa que puede generar una incapacidad más adelante. Entonces, mira que eso es muy importante. Entonces, la presentación personal, por eso las entrevistas de trabajo se hacen personal, porque yo necesito mirar las condiciones de cada individuo. Entonces, importante eso. Y el tercer y último punto es cómo asumir la situación después de que termina la entrevista. Recuerda que en este canal estamos hablando de salud mental, familia y derecho. Y entonces aquí el punto importante es la salud mental. Resulta que cuando uno presenta una entrevista, emocionalmente uno viene con todas esas expectativas, ¿será que pasé, no pasé? Y eso realmente te afecta psicológicamente. A muchas personas las enferma eso, pasan 2, 3 días, una semana sin poder superar esa situación de la entrevista. Pero yo te quiero decir que no te preocupes por eso. Lo que tú tienes que decir, bueno, lo que fue, hice lo que tenía que hacer y simplemente dejar que las cosas fluyan porque el que te den el trabajo o no, no depende de ti ni de lo que hayas dicho, depende de otras circunstancias, de otras variables. Y por eso yo quiero que sepas esas otras variables que suceden después de la entrevista. Lo primero es que puede que tú hayas llegado a la entrevista simplemente para cumplir un requisito, pero que el puesto de trabajo ya tenía a alguien. O sea, tú simplemente llegaste allá, fuiste para cumplir un requisito y tú no lo sabías. Pero bueno, eso puede suceder. Segundo, había alguien con un perfil mejor que el tuyo. Se supo vender mejor. También puede pasar. Es una segunda opción. Tercero, tenías todo lo del perfil, pero no te acompañó la suerte. Yo te pongo un ejemplo. Cuando yo tenía la situación de reclutador, si por ejemplo íbamos a contratar 10 empleados, pues no voy a ser tan pelotudo, como dicen en Argentina, para colocar solamente 10 hojas de vida, ¿no? Sacaba 12, 13 hojas de vida y digamos que a medida que iba sacando las hojas de vida, pues los que estaban del fondo probablemente se va llamando la gente y si esos 10 primeros pasaron, pues tú que estabas de 11 te quedaste. Y no fue porque no fueras bueno, sino porque sencillamente no te acompañó la suerte, te quedaste allá de 11, de 12, pero eso no lo sabes tú. Entonces por eso es importante que tomes tranquilidad. Y por último es que así hayas cumplido eso, pues tienes que calmarte porque si te estresas vas a generar un deterioro psicológico, físico y emocional. Y es que eso tiene una repercusión en el cuerpo. Lo que tienes que hacer es, si no pasaste esta entrevista,
Pues aprender, mirar las posibles causas de por qué no te contrataron, tratar de aprender y ser mejor para la próxima entrevista. Pero lo más importante es que independientemente de lo que suceda, tienes que tomar las cosas con calma, tienes que tranquilizarte. Si esta no fue la oportunidad, habrá una oportunidad mejor. Te invito a que analices, revises este video nuevamente, que como te dije, te lo está hablando alguien con conocimiento, que ha pasado por todos los procesos y lo único que quiere es ayudarte para que aprendas a llegar a una entrevista de trabajo. Y por último, comparte este video con las personas que tú consideres, tus hijos, tus amigos, que probablemente estén pasando por esta situación.